Entonces, el primer tema entonces es aparato digestivo. Como para empezar, vamos a decir que el aparato digestivo es un tubo que atraviesa todo el organismo del animal y que tiene una abertura anterior, que es la boca, y una abertura posterior, que es el ano. Y por fuera del tubo, es decir, que todo ese tubo está constituido entonces por una víscera hueca. Y a su vez hay glándulas que están fuera del tubo, pero que tienen, esos órganos tienen conductos que desembocan en el tubo digestivo. Entonces eso en conjunto van a formar el aparato digestivo, que básicamente se va a encargar de digerir los alimentos para que el animal los pueda aprovechar. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer para poder dividirla en dos clases al aparato digestivo, vamos a tomar como límite el diafragma. Como ustedes ya saben, el diafragma es un músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, es el músculo más grande que tiene el organismo. Y entonces nosotros en esta clase vamos a estudiar la porción que está antes del diafragma y le vamos a agregar el estómago de los monogástricos. Esa porción prediafragmática de la que hablamos, entonces va a estar formado por boca, faringe y esófago. Como estamos hablando de un tubo digestivo, ya sabemos que los órganos en su mayoría son órganos huecos que forman ese tubo, y ese órgano hueco tiene una estructura que es respetada en todos los niveles del tubo digestivo. Y esa estructura es siempre, como es una víscera hueca, tiene una luz. Esa luz siempre está rodeada por la primera de las capas, que es la mucosa. Todo esto es la mucosa. Tenemos un epitelio, que es lo que está en contacto con la luz. Por debajo del epitelio tenemos una lámina propia, y limitando con la submucosa tenemos esta parte más oscura, que es la muscular de la mucosa. Fíjense, yo en este órgano puedo concluir que este órgano es el duodeno, porque acá tenemos un conducto que viene de una glándula, que esto puede ser del hígado o del páncreas, y ese conducto va a terminar por desembocar en la luz del tubo digestivo. Entonces, hasta ahora vimos mucosa, que teníamos el epitelio, después teníamos una lámina propia y la muscular de la mucosa. Por encima de esa muscular de la mucosa vamos a encontrar esta porción del tubo digestivo, que es la submucosa. La submucosa es de tejido conectivo, y la función básica de la submucosa es que hasta ahí llegan arterias, venas y nervios, y en la submucosa se ramifican. Entonces, esta submucosa de tejido conectivo, van a notar ustedes que hay grupos de neuronas que se encuentran dentro de la submucosa, que cada uno de esos grupos de neuronas van a formar un plexo submucosa que se llama plexo de Meissner. Por encima de la mucosa, de la submucosa, vamos a tener estas dos capas que constituyen la capa muscular. Tenemos una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Y fíjense que si nosotros miramos a través de esa estructura muscular, también vamos a encontrar grupos de neuronas. Y esas neuronas que se encuentran entre las dos capas musculares se llama plexo mientérico de Auerbach. Y por último, la capa más externa, si esta víscera hueca está situado en alguna de las cavidades del cuerpo, siempre va a estar rodeada externamente por una capa serosa. Esa capa serosa esta es la parte visceral de la serosa, del peritoneo, y este mesenterio es el pliegue que va a unir la serosa visceral con la serosa parietal, que está en la pared de alguna de las cavidades del cuerpo. Yo les puse este otro dibujo para que quede más claro. Fíjense, este es un corte del tubo digestivo,
tenemos siempre el epitelio, que forma parte de la mucosa, por debajo la lámina propia y más externamente la muscular de la mucosa. Eso forma la mucosa del tubo digestivo. Por debajo tenemos una capa de tejido conectivo, que es la submucosa. Y acuérdense, acá en este corte no se ve, pero van a encontrar grupos de neuronas que van a formar el plexo submucoso en esta parte del tubo. Después tenemos la capa muscular, músculo liso, que tienen una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Y entre las dos capas de músculo vamos a encontrar las neuronas que van a formar el plexo mientérico. Y rodeando externamente el tubo digestivo vamos a tener una serosa. Esta serosa, si hablamos, por ejemplo, del esófago que transcurre a través del cuello del animal, no hay serosa en el cuello. Entonces es una túnica adventicia que rodea al órgano para protegerlo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para dividir las etapas que pasan en la digestión y que pasan a través del tubo digestivo? En este círculo, acá en el medio, estaría ubicado el diafragma. Entonces, en la porción prediafragmática vamos a tener prehensión o aprehensión, que es la forma en que los animales toman los alimentos para incorporarlos a la boca. Después tenemos insalivación, masticación y deglución. Esos serían los temas que vamos a estudiar hoy. Una vez que pasan del diafragma, vamos a tener que hay un proceso de digestión. Una vez que se digieren, esos alimentos van a poder ser absorbidos y lo último que va a quedar en el tubo digestivo van a ser los productos de desecho que van a ser excretados. Bueno, siempre tienen que tener en cuenta que cuando hablamos de digestión, decimos que la digestión puede ser de dos tipos. Una digestión física o mecánica y una digestión química o enzimática. La digestión física o mecánica está como ejemplo de digestión física o mecánica tenemos la masticación, que es un proceso que hacen los dientes para disminuir el tamaño de las partículas. Es un proceso físico. Y también los movimientos que tiene el tubo digestivo forman parte de esta digestión física o mecánica de la que estamos hablando. Con respecto a la digestión química o enzimática, esta siempre es producida por enzimas y las enzimas pueden ser glandulares o ser producidas por los microorganismos. ¿Vamos bien hasta ahí? Corté un poquito para ver si no están... Sí, ¿Está bien hasta ahí? Bueno, sí, profe. Seguimos entonces. Bueno. Ya vimos. Bueno, con respecto al control nervioso, ya más o menos cuando les hice la descripción del tubo digestivo, les dije cuáles eran los dos plexos que van a encargarse del control nervioso del tubo digestivo. Uno es el que estaba en la submucosa, que es el plexo submucoso de Meissner, y el otro es el que está entre las dos capas musculares, que se llama plexo mientérico. El plexo submucoso se encarga de controlar las secreciones gastrointestinales y el flujo sanguíneo. Acuérdense que dijimos que estaba en la submucosa y que ahí se ramificaban arterias, venas y nervios. Entonces, por eso se encarga de las secreciones gastrointestinales y del flujo sanguíneo que tenga ese órgano. No es lo mismo un órgano que esté en ayunas que un órgano que esté haciendo la digestión, entonces va a necesitar mayor flujo sanguíneo. Y por otro lado, el plexo de Auerbach, que está entre las dos capas musculares, está a cargo del control de los movimientos gastrointestinales. Es decir, que este se encarga de una de las partes de la digestión física o mecánica. Con respecto
a esto que me olvidé de decirlo. La capa, siempre estas capas dijimos que están en todos los órganos del tubo digestivo. Y la capa que más diferencia se encuentra a nivel del tubo digestivo es la capa mucosa, porque no es lo mismo que sea un esófago donde no hay secreciones que un epitelio o una mucosa de un órgano que sea secretor o absortivo, como en el caso del intestino. ¿Está? Entonces, la que más varía siempre es la túnica mucosa. Bueno, en la porción prediafragmática, entonces, los órganos que constituyen esta porción son la boca. Externamente al tubo digestivo vamos a tener las glándulas salivares, la faringe y el esófago. Y la porción postdiafragmática que vamos a estudiar en la clase que viene, vamos a ver preestómago y estómago, intestino delgado, grueso, hígado y páncreas. Bueno, con respecto a la porción prediafragmática, hay 4 pasos que tenemos que estudiar, que son la aprehensión, la masticación, la insalivación y la deglución. ¿Qué es la aprehensión? La aprehensión es un conjunto de movimientos de la cabeza y de la mandíbula, de la lengua y de los labios que permiten al animal introducir el alimento en la boca y después seccionarlo con los dientes. ¿Qué órganos influyen para esta aprehensión? La mandíbula, la lengua y los labios. Y estas estructuras, sobre todo los labios, van a condicionar la altura. Esperen que alguien quiere entrar. Va a condicionar, o sea, el grosor de los labios sobre todo va a condicionar dónde va a cortar el pasto el animal. Si es un animal que tiene labios finos, va a cortar mucho más al ras del suelo. Si los labios son más gruesos, como en el caso del bovino, por ejemplo, cortan el pasto a mucha más altura. Por eso siempre se dice que los rumiantes menores erosionan la tierra porque arrancan el pasto. Y en el caso de los carnívoros, también se pueden ayudar con los miembros anteriores para la aprehensión. Esta figura le puse para recordarle 2 características muy sobresalientes de estas especies, que estamos hablando de los rumiantes. Los rumiantes no tienen incisivos superiores y tienen en la encía una almohadilla dental, se llama, está engrosada la almohadilla para que el alimento pueda ser cortada con los incisivos y la almohadilla dental. Otra característica que tienen que tener en cuenta con los rumiantes mayores es, fíjense, el grosor de los labios superiores. Eso les va a indicar cómo va a pastar ese animal, cuán alto del suelo puede pastar. En el caso de los rumiantes mayores, los labios son muy gruesos, por eso es que pastan más alto. Y otra característica que les quería mostrar, espérenme un poquito que alguien quiere entrar. Chicos, yo les voy a pedir, por favor, no pueden cortar a cada rato la clase. Es muy tarde ya para que se sigan conectando. Son las 1:25 son ya. Y tengo que cortar cada vez que alguien entre. Bueno, lo otro entonces que les quería marcar, fíjense, los rumiantes tienen los 8 incisivos inferiores y después tienen encías desnudas porque no tienen caninos. Hay una gran distancia entre el último incisivo y el primer premolar. Entonces, para evitar que la comida salga, de la boca, los rumiantes los mayores, tienen estas papilas dentro de los labios que impide que la comida salga. ¿Está? Y con respecto a los rumiantes menores, fíjense,
el labio superior es mucho más finito y tiene la particularidad de que tiene el labio superior hendido, partido. Estas son dos características muy importantes porque al tener labios muy finos, los rumiantes menores pastan muy al ras del suelo, eso es lo que le permite los labios más finos, y la hendidura de los labios, aparte de permitirle esa altura en el pasto, de la cortada del pasto, también les permite a los rumiantes menores le permite pararse en dos patas, cosa que no pueden hacer los rumiantes mayores, y ramonear, es decir, comen las hojas, los brotes de los árboles, tienen en su dieta alimenticia los brotes de los árboles, que pueden comerlo porque pueden sostenerse en los dos miembros posteriores y por esta característica del labio superior pueden comer esas hojas de los árboles. Bueno, yo acá en la clase que les dejé en el aula, le puse todas las direcciones donde saqué los videos, que ya se los voy a mostrar para que vean cómo se produce la aprehensión en cada una de las especies. Aprehensión, masticación y deglución. Fíjense, en los perros y gatos, la aprehensión, acá tienen un montón les explica primero cómo es la digestión, pero para que vean cómo se produce la aprehensión de los alimentos. En el caso de los perros y los gatos, si los alimentos son pequeños, fíjense, ahí va a empezar con la aprehensión un perro, fíjense como que esos alimentos pequeños son introducidos a la boca con la lengua. Y una vez dentro de la boca se empieza a producir la masticación. Eso es lo que pasa si los alimentos son pequeños. Si los alimentos son grandes, si ustedes le dan un hueso grande a un perro, normalmente lo que hacen es ayudarse con los miembros anteriores y con movimientos de cabeza desgarran los alimentos con los caninos. Bueno, en el equino son muy importantes. En el equino son muy importantes los labios. Los labios de los equinos son muy móviles y son muy gruesos también. Y esa movilidad hace que el bovino utilice los labios para elegir y tomar los alimentos. Fíjense, ahí con los labios está comiendo cuando es, en este caso es balanceado. Y después vamos a ver, fíjense, el labio superior como es de grueso y el labio inferior que tiene la borla esta en la parte inferior de los labios. ¿Está? Entonces, fíjense, ahí se va a ver cómo los labios del bovino, del equino, los labios del equino seleccionan y van introduciendo mediante los labios la comida en la boca y luego con movimientos de cabeza cortan los pastos y con ayuda de incisivos superiores e inferiores. Pero la característica es la movilidad de los labios, tanto inferiores como superiores. En el caso de los cerdos, la característica es que el cerdo tiene los labios casi inmóviles y el labio superior está unido a un morro, se llama, que es de consistencia casi cartilaginosa y es lo que le permite al cerdo esta forma de tomar los alimentos, que es osar la tierra. Entonces, con el morro osan la tierra y así pueden comer insectos y raíces. ¿Está?
Esa es la particularidad que tiene el cerdo. Con respecto a los rumiantes, ahí en este caso este animal está rumiando, en que no está comiendo y está volviendo el alimento a la boca y lo vuelve a masticar. Y ahí vamos a ver en el video, fíjense, lo más importante en los rumiantes es la lengua, en los rumiantes mayores. Esto que les decía, ¿se acuerdan? Que les decía las papilas que tienen en la comisura de los labios para impedir que la comida salga. Y fíjense cómo puede sacar la lengua el rumiante mayor, no hay incisivos superiores, y fíjense el grosor del labio superior. Acá están viendo cómo con la lengua, como guadaña, toma los pastos. Entonces, haciendo un resumen de lo que es la aprehensión, entonces tenemos que acordarnos que si hablamos del caballo, los labios son muy móviles y es lo que utiliza más para la aprehensión. Si hablamos de los rumiantes mayores, la lengua es la que utiliza como guadaña para tomar los pastos. Los rumiantes menores, es muy importante, en este caso, los labios muy finos y el labio superior hendido que les permite el ramoneo. En el caso del cerdo, el morro que les permite osar la tierra. Y en el caso de los carnívoros, en el perro habíamos dicho que con la lengua introducía los alimentos, y acuérdense que si comen carne, estos dientes, los caninos, son los que se van a encargar de desgarrar la carne. Y el gato tiene sobre la lengua estas papilas como espículas que le sirven tanto para comer, o sea, con estas espículas pegan los alimentos, y también les sirve para tomar agua. Utilizan la lengua como cuchara y toman agua. Bueno, el próximo de los mecanismos de la digestión en la porción prediafragmática es la masticación. Ustedes saben que los animales que nosotros estudiamos son difiodontes y heterodontes. ¿Qué quiere decir difiodontes? Que tiene dos tipos de denticiones. Una dentición de leche o caduca y una dentición de adulto. Y son heterodontes porque tienen varios tipos de dientes, y esos tipos de dientes, cada uno tiene una función específica. Por ejemplo, los incisivos, como tienen una superficie cortante, son los que se van a encargar de cortar los alimentos. Los caninos, al ser abusados, desgarran sobre todo la carne. Por eso es que los rumiantes y el equino no tienen caninos. En el caso del canino, del equino, si es un macho, puede tener unos caninos, pero son muy chiquitos. Y los premolares y molares, como tienen una amplia superficie masticatoria, se van a encargar de triturar los alimentos. En este caso de los premolares y molares, sobre todo los que tienen gran superficie masticatoria, son los rumiantes y el equino. En el caso de el perro y el gato, la superficie masticatoria no es muy amplia. Acuérdense que los carnívoros tienen una masticación muy somera y de gluten. Entonces, no hay gran superficie masticatoria en estas especies. Bueno, en el caso, ¿cómo hace la masticación el equino? El equino, ustedes saben que no es rumiante, así que la primera vez que come es la única masticación que tiene. Entonces, esa masticación es muy completa y metódica. Es decir, que pasan bastante tiempo en masticar ese bolo que introdujeron a la boca. Invierten alrededor de 1 minuto en la masticación de cada bocado, alrededor de 30 movimientos por bocado. Bueno, los músculos, los maceteros son muy prominentes y los molares son muy potentes. Fíjense las raíces que tienen los molares en el equino. Y como les dije, tienen gran superficie masticatoria para poder triturar el alimento. Con respecto al cerdo, también tiene una sola masticación,
Y esa masticación es enérgica, lenta y completa. Y generalmente el cerdo suele acompañar la ingesta de comida con la ingesta de agua. Y en este caso hay una gran prominencia de los, al ser un animal omnívoro, los caninos están muy desarrollados. Con respecto al perro y al gato, la masticación es breve, poco efectiva e incompleta, debido a que el maxilar superior e inferior tienen el mismo ancho. En el caso de los rumiantes, por ejemplo, la arcada superior es más ancha que la arcada inferior. Entonces va a permitir esos movimientos de lateralidad que van a hacer que se trituren más los alimentos. Y lo que les decía, la superficie masticatoria es simple en los molares, no es muy amplia. Y en el gato, que es muy parecido al del perro, es lenta, en este caso, es lenta, cuidadosa y completa. Y tiene una importante función la lengua, porque se acuerdan que dijimos que tienen esas espículas que le ayuda a tomar los alimentos. Y como les dije, es parecido en esto al perro, superficie masticatoria simple de los molares. Entonces tenemos que el perro produce una masticación muy somera, el gato en cambio es una masticación lenta, cuidadosa y completa. En el caso de los rumiantes se llaman así por la particularidad que tienen que después de pasado un tiempo de haber recolectado el alimento, ese alimento llega a los preestómagos y es devuelto a la boca para que el animal produzca la rumia, que es la remasticación, reinsalivación y redeglución del alimento. Entonces, estos animales en la primera masticación tienen una masticación rápida, superficial, somera. Es una masticación de ingestión. Y la otra, la de la rumia, es una masticación lenta, profunda, enérgica y se produce durante la rumia. Estos animales normalmente, si dividimos el día de un rumiante, más o menos 8 horas duermen, 8 horas rumian y 8 horas comen. Generalmente son periodos de 40 minutos de comer, después le siguen 40 minutos de rumia, pero en total en el día serían 8 horas para cada cosa. Insalivación. Dijimos que había glándulas anexas, que son los únicos órganos macizos que tiene el aparato digestivo, que se encuentran fuera del tubo digestivo, pero tienen conductos que desembocan en el tubo digestivo. Generalmente hay 3 tipos más importantes de glándulas, que son las glándulas parótidas, que son las que se encuentran debajo del pabellón auricular, las glándulas mandibulares o maxilares y las glándulas sublinguales. Todas las otras, en este caso, por ejemplo, que están en verde, son glándulas bucales, pero siempre las que mayor proporción de saliva secretan son la parótida, las mandibulares o submaxilares y la sublingual. Esta sería la disposición en el equino. En el caso del cerdo, la parótida, la mandibular y la sublingual. Y todo lo que está en verde se llaman en general glándulas bucales. En el caso del perro también, parótida, mandibular, esta es sublingual, y las que están en verde son las bucales, y tiene otra glándula que se encuentra debajo de la órbita, que está pegado al hueso cigomático, por eso se llama glándula cigomática. Y en el caso del gato también. Tenemos la parótida, la mandibular, la sublingual, y en este caso la cigomática que está por debajo del ojo. Y en el caso de los rumiantes tenemos parótida, acá estaría el conducto de la parótida, que va a desembocar a nivel de la arcada superior, a nivel del segundo o tercer molar. Es el que está en amarillo y con el número 1, con el número 2 está
mandibular o submaxilar y la sublingual. Bueno, ¿cómo es la estructura de estas glándulas? Estas glándulas tienen un grupo de células que van a formar un adenómero o un acino, y en esas células que forman el acino van a permitir el paso desde el exterior de la glándula de cloro, sodio y agua. Eso es lo que van a entrar a este tubo y van a formar la saliva primaria. Esa saliva primaria es isosmótica con respecto a la sangre. Después van a pasar por este cuello o istmo o conducto intercalar, donde no se van a producir ni secreciones ni absorciones. Y después sí va a formarse el conducto de la glándula, donde se va a producir reabsorción de cloruro de sodio y también, esta que sigue, fíjense, hay bomba de sodio y potasio a nivel del conducto y hay otra bomba que hace que el cloro salga y el dióxido de carbono entre. Entonces, acá entran todos los componentes y es una saliva primaria isosmótica. A nivel del cuello no hay ninguna excreción, no hay ni secreción ni reabsorción. Y en el conducto sí hay reabsorciones y secreciones. Hay secreción de sodio, reabsorción de potasio y cloro y dióxido de carbono. Y acá ya a este nivel del conducto, la saliva ya se transforma en hipotónica. Entonces acá a nivel del adenómero, isosmótica, y a nivel del conducto, hipotónica. Bueno, esto es lo que recién les expliqué, que había dos bombas que hacían que algunas sustancias entren y otras salgan. Con respecto a las glándulas parótidas, que son las más grandes en general, su secreción es serosa y normalmente carece de moco, por eso es totalmente serosa. Con respecto a las sublinguales y submaxilares, la secreción es mixta, mucosa y serosa, y secretan una saliva viscosa que contiene mucinas. Con respecto a este caso que tiene las dos, fíjense, esta sería un acino que produce la saliva serosa, y este sería un acino que produce la saliva mucosa. En este caso, en el acino que produce la secreción serosa, se va a producir la enzima que tiene la saliva, que es la amilasa, que está presente en los cerdos, la amilasa salival. Es decir, que en el cerdo ya empieza la degradación de los almidones a nivel de la boca, por esta enzima que se produce en las glándulas salivales. En general, las glándulas salivales también producen otra enzima que se llama lisozima, que sirve para controlar la población bacteriana de la boca. Lisozima. Ahí está. En general posee una enzima, lisozima, que mantiene controlada la población microbiana. En los rumiantes jóvenes, cuando son lactantes, hay una lipasa salivar, que después, cuando termina el periodo de lactación, ya no se secreta. Y en los omnívoros, como el cerdo, se encuentra la amilasa salival, que empieza la degradación del almidón. Bueno. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, ¿no hay ninguna pregunta? No, profe. No. Seguimos. Como ya vimos, vamos a ver cómo es la composición de la saliva en estos animales que son monogástricos, es decir, en los carnívoros como el perro, en los omnívoros como el cerdo y en el equino. Son las tres especies que son monogástricas.
El 99% de la saliva es agua, tiene iones como el sodio, el potasio, el cloro, el bicarbonato y el fosfato, tiene compuestos orgánicos, aminoácidos, proteínas y enzimas, tiene compuestos de defensa como la lisozima de la que hablamos recién e inmunoglobulinas A. Estas dos, lisozima e inmunoglobulina A, evitan el desarrollo descontrolado de la población microbiana de la boca. La secreción primaria, ¿se acuerdan que dijimos que era en el acino se producía la secreción primaria de saliva? Se produce en los acinos de las glándulas salivares. Es muy similar al plasma sanguíneo, por eso era isosmótica. En el conducto salival se produce reabsorción de sodio y de cloro y excreción de potasio. Y a nivel del conducto, entonces la saliva ya es hipotónica. ¿Qué pasa con la saliva de los rumiantes? La saliva de los rumiantes es muy importante porque es la que va a permitir que en el rumen, que es un preestómago que puede llegar a tener 200 litros de capacidad, la saliva va a permitir que el contenido del rumen se estratifique. La saliva es lo que va a producir que se estratifique en el rumen. Hay contenido líquido gracias a la saliva. Los rumiantes pueden llegar a secretar 150 litros, 180 litros de saliva por día. Fíjense, en un estudio se comprobó que si el rumiante consume pasto verde, consume 250 litros de agua en el día. De esos 250 litros de agua que ingiere, 178 corresponden a la saliva. Es decir, que solo 178, 22, 70 corresponden al líquido que trae el pasto. Todo lo otro, 178 litros, corresponde a la producción de saliva. Bueno, producen 90 a 190 litros de saliva por día. La mitad de la saliva procede de la glándula parótida, si hablamos de rumiantes mayores, y los pequeños rumiantes, la 2/3 partes corresponde a la parótida. Bueno, es fundamentalmente una mezcla de bicarbonato de sodio y fosfato y otros componentes menores. La saliva tiene un pH de 8.2 a 8.4. Contiene, estamos hablando de la saliva de los rumiantes, contiene cantidades apreciables de nitrógeno, en especial como urea. Es decir, van a encontrar nitrógeno formando parte de la urea en los rumiantes. La urea es hidrolizada a amoníaco y dióxido de carbono por los microbios ruminales, en donde el nitrógeno es utilizado para la síntesis de proteínas. Eso es lo que se denomina nitrógeno no proteico, porque es un nitrógeno que proviene de la urea. ¿Está? Entonces la saliva de los rumiantes se caracteriza porque tiene cantidades apreciables de nitrógeno que forma parte de la urea. Esa urea, cuando llega al rumen, es degradada por los microorganismos y ese nitrógeno contenido en la urea utilizan los rumiantes para sintetizar, mejor dicho, los microorganismos, para sintetizar proteínas. ¿Está claro? Esto es muy importante. Por eso le puse saliva al rumiante, porque es en la única especie. Y además la saliva es antiespumante. Eso también es muy importante porque hay una afección muy conocida de los rumiantes, que es el meteorismo, que se produce por la acción, si no hay suficiente saliva, se produce espuma y esos preestómagos empiezan a llenar de gases hasta que se produce la inmovilización de los preestómagos y se produce el meteorismo, que si no se lo soluciona, el animal puede morir. Bueno, hasta ahora entonces vimos cómo toman el alimento, que es la aprehensión, cómo mastican, la función de cada uno de los dientes,
cómo se insaliva, cómo se produce la saliva, por qué glándulas y cómo es la constitución o la composición química. Y por último, viene el último de los procesos, que es la deglución. La deglución es un proceso que de inicio es un proceso voluntario, es decir, con el control de la voluntad, y es todo lo que habíamos visto recién, que la forma en que toman los alimentos, una vez que está en la boca, empieza la masticación, la insalivación, y la lengua empieza a mandar ese bolo que se está formando hacia la parte posterior de la boca. Todo esto es voluntario. Una vez que llega a la parte posterior de la boca, este bolo alimenticio, ahí hay receptores sensoriales. Entonces van a producir un arco reflejo para que se produzca la parte involuntaria de la deglución. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hay que hacer es pasar de la boca al esófago el alimento. Entonces lo que tenemos que evitar son los conductos que comunican con el aparato respiratorio. Es decir, ustedes en la faringe es un órgano que es común al aparato digestivo y respiratorio. Si hablamos del aparato respiratorio, el aire entra por las fosas nasales, pasa a través de las coanas, por la faringe y se dirige a la laringe. Y si hablamos de contenido sólido, es decir, aparato digestivo, tenemos que lograr que el bolo pase desde la boca, a través de la faringe, hacia el esófago, para evitar falsas vías. Entonces, dijimos que la primera parte, esto es un corte de una cabeza, esto sería de un rumiante, porque fíjense acá, la lengua tiene esta elevación que en los rumiantes tiene y se llama torus de la lengua. Esta sería, acá está la laringe y la tráquea. Esta es la epiglotis, que es el cartílago que está en la entrada de la laringe, y por encima de la laringe vamos a tener el esófago. Entonces, cuando el alimento llega acá, acá hay receptores sensoriales, y esos receptores sensoriales van a hacer que se inicie la fase involuntaria de la deglución. Esto es, que esto que es el velo del paladar o paladar blando, se va a elevar y va a tapar las coanas, es decir, la comunicación con las fosas nasales. Y por otro lado, este cartílago epiglótico, fíjense, lo que va a pasar es que este cartílago se va a elevar y va a tapar la entrada a la laringe. Entonces vamos a tener tapada la comunicación con las fosas nasales y tapada la comunicación con la laringe. Entonces el bolo va a pasar, acá habíamos dicho que era el istmo de las fauces, va a pasar desde la boca, a través de la faringe, hacia el esófago. ¿Estamos hasta ahí? Yo acá, bueno, y después tiene que pasar, cuando ese bolo pasa a través del esófago, es la última parte de la deglución. Es también una deglución involuntaria refleja y que se realiza a través del peristaltismo del esófago. Yo acá les puse una figura de un equino para que se vea. Fíjense, este es el paladar paladar blando del equino. El paladar blando del equino es muy largo. Es una de las dos razones por las que el equino no puede vomitar. ¿Se acuerdan que donde desemboca el esófago en el estómago hay un esfínter que se llama cardias? En el equino, ese cardias es muy potente, se llama corbata suiza. Es muy difícil abrir el cardias de un equino. Entonces, esas son las dos razones por las que el equino no puede vomitar. Primero es la potencia que tiene el cardias. Si por alguna razón llega a pasar ese alimento desde el estómago hacia el esófago, a través del cardias, el vómito va a llegar acá. Y como el velo del paladar es tan largo, el vómito normalmente se va a producir a través de las fosas nasales. Es la única forma. ¿Está?
Esas entonces son las dos razones anatómicas por las que el equino no puede vomitar. Una es la potencia del esfínter del cardias y la otra es la gran longitud que tiene el velo del paladar o paladar blando. Entonces, como para repasar, en el equino, por ejemplo, dijimos que los labios eran muy importantes para la aprehensión, toma los alimentos, los introduce a la boca y los corta entre los incisivos superiores e inferiores. Empieza la masticación y la lengua con los movimientos va haciendo que el bolo se vaya depositando en esta zona. En la zona, esto se llama istmo de las fauces. En este nivel hay receptores sensitivos que van a hacer que se produzca la segunda fase de la deglución, que es involuntaria, refleja. A través de esos receptores, entonces, este velo del paladar se va a elevar y va a tapar las fosas nasales, y a su vez, este cartílago epiglótico, que está como enganchando ahí el velo del paladar, lo que va a hacer es cerrarse sobre la laringe, entonces se va a poder desprender el velo del paladar y va a quedar cerrada la laringe y va a quedar cerrada la comunicación con las fosas nasales. Va a pasar a través de la faringe hacia el esófago. Y la última etapa de la deglución es el paso de ese bolo a través del esófago. Como ya dijimos, el esófago, como todo el tubo digestivo, tiene una capa muscular y esa capa muscular es la que va a hacer que ese bolo alimenticio vaya cayendo a través del esófago hasta pasar al estómago. Fíjense, este es el paso del bolo alimenticio a través del estómago, del esófago. Se contrae la parte que está por arriba del contenido del bolo y hace que impulse ese bolo hacia abajo. Entonces se va a relajar esta parte para que el bolo pase y se va a volver a contraer en la parte más inferior para ir empujando el bolo hacia el estómago. Bueno, ahí terminaríamos con la porción prediafragmática. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Entonces, el último tema que vamos a ver hoy es el estómago de los monogástricos. Y entonces siempre se va a empezar con lo que corresponde a digestión mecánica. Con respecto a la digestión mecánica, se considera al estómago como dividido en dos partes. Una parte proximal del estómago, que es la que está en contacto con el cardias, que esa tiene una contracción muy leve, es una contracción tónica, que es muy leve, y también tiene se llama relajación adaptativa, que es cuando el estómago, esa parte del estómago, esa parte proximal del estómago, se relaja con el fin de adaptarse a los volúmenes que está enviando de alimentos el esófago. Eso se llama relajación adaptativa. Entonces, teníamos una porción proximal y una porción distal. En la porción proximal, dijimos, hay una contracción, aquí está, hay una contracción continua de naturaleza débil, que es una contracción tónica, y también hay una relajación adaptativa para recibir el contenido del esófago. Y con respecto a la porción distal, es decir, la que está más cerca del píloro, se inician fuertes ondas peristálticas que se van a ir desplazando desde más cerca del cardias hacia el píloro. Esas ondas peristálticas van a hacer que el alimento se vaya aproximando hacia el píloro. Acá vamos a ver en esta porción, fíjense, esta sería la parte proximal del estómago y esta sería la parte distal. Si ustedes ven de seguido las contracciones, fíjense cómo las contracciones se van corriendo hacia el píloro. Este es el píloro. Entonces, hay una primera contracción que es esta parte que se llama fase de propulsión, cuando la contracción
cuando se contrae la porción más cercana a la porción proximal y el antro impulsa el alimento hacia la porción más distal. ¿Está? Entonces se contrae y envía el contenido hacia la porción más distal. Sigue contrayéndose el estómago y acá cuando se contrae en esta segunda fase que se llama fase de vaciamiento y mezcla, fíjense que en esta fase el píloro está abierto. Entonces, el estómago, en la parte media del estómago, o sea, ustedes en las paredes tienen el contenido que está más pegado a las paredes y lo que está más en el medio. Lo que está más en el medio, que es la parte más líquida, más disgregada, esa parte va a pasar a través del píloro que está abierto. En cambio, la otra porción que todavía no está suficientemente digerida, por esa contracción va a pasar otra vez más hacia la parte proximal del estómago. ¿Está? Esta flecha corresponde a lo que ya está más digerido y lo que no está digerido va a volver hacia atrás. Y en la última fase, que es la contracción más cercana al píloro, el píloro está cerrado. Entonces, esta fase se llama fase de retropropulsión y triturado. Y el alimento va a ser triturado y va a ser enviado más arriba para que las siguientes contracciones disminuyan el tamaño de los alimentos para que pueda pasar a través del píloro. Bueno, con respecto a las especies de los monogástricos que estudiamos nosotros, tenemos el cerdo. ¿Cómo sé yo que es el cerdo? Por esta característica anatómica que tiene el cerdo, que tiene un fondo de saco ciego por encima de la desembocadura del esófago. Los carnívoros, el perro y el gato, y el equino. Fíjense, si ustedes se fijan, van a ver que lo que está en verde claro, es la porción aglandular. En el caso de los carnívoros, fíjense que el estómago no tiene porción aglandular. Esto que corresponde a una mucosa aglandular está formando parte del cardias. En el estómago no hay parte aglandular. En el cerdo, en cambio, hay un pedacito del estómago que tiene una parte aglandular. Y en el caso del equino, la parte aglandular es mucho más grande. Si ustedes abren el estómago del equino, van a ver que hay una línea, es un relieve que marca perfectamente el límite entre la zona aglandular y la zona glandular. Ese relieve, ese pliegue, se llama margo plicatus. Entonces, el que es más parecido, entre comillas, al rumiante es el equino, porque es el que tiene mayor proporción de mucosa aglandular. Después tenemos, en el caso del cerdo, esta parte que está acá en blanco es la porción de las glándulas cardiales, esta es la porción de las glándulas fúndicas y las glándulas pilóricas. En el caso de los carnívoros, tenemos rodeando al cardias la porción de las glándulas cardiales, la porción de las glándulas fúndicas y las glándulas pilóricas. Y en el equino, la porción aglandular, el margo plicatus, esto que está en verde más clarito y que tiene la letra E, son las glándulas cardiales. Acá están las glándulas fúndicas o del fondo y las glándulas pilóricas. Y esto ya sería el duodeno. ¿Qué característica tiene la mucosa del estómago? El estómago tiene la característica de que el epitelio de la mucosa se invagina y forma las glándulas. En este caso, esta sería una glándula fúndica. Las células que están, acá estaría la luz del estómago, ¿no es cierto? Acá sería la luz del estómago. Entonces, estas células que forman parte de la mucosa son células superficiales y esos puntitos amarillos que tienen es moco. Lo que producen es moco. Todas estas células de la superficie
y del istmo de la glándula producen moco. ¿Para qué va a servir el moco? Para proteger de la producción de ácido clorhídrico. A medida que se van metiendo dentro de la invaginación de esas células mucosas, van a encontrar otro tipo de células. Fíjense, acá en la parte del cuello de esta glándula, vamos a encontrar esta célula que tiene la característica, fíjense cómo tiene una invaginación acá. Estas células son las que se van a encargar de formar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. ¿Se acuerdan en Fisio 1 que estudiamos el factor intrínseco, que era el que ayudaba a la absorción de la vitamina B12? Siguiendo para abajo de esa glándula, vamos a tener unas células que son endócrinas, porque producen, se llaman células G, y producen la hormona gastrina. Después también tenemos células que producen histamina y otra célula endocrina que produce la otra hormona que es somatostatina. En el fondo o en la base de esa glándula fúndica vamos a encontrar las células que se llaman células principales. Estas células principales son las que van a producir el pepsinógeno, que es una de las enzimas que se produce en el estómago. En el caso de las células estas, normalmente se empiezan a descamar estas células y van a ser cambiadas por células que están más hacia el interior, ¿entienden? Se van renovando a medida que se van descamando las células que están más superficiales. Entonces, tenemos el istmo de la glándula, el cuello y la base. En la parte del istmo de la glándula solo tenemos células mucosas superficiales. Necesitamos mucha cantidad de moco porque esta célula va a producir ácido clorhídrico con un pH muy bajo y vamos a necesitar que ese moco cubra a las células para que el ácido clorhídrico no las afecte. Entonces, a nivel del cuello vamos a tener las células parietales que producen ácido clorhídrico y factor intrínseco. Vamos a tener las células G que producen gastrina, las que producen histamina, las que producen somatostatina, y en la base o en el fondo de la glándula vamos a encontrar las células principales que van a producir el pepsinógeno inactivo. Entonces, células parietales que producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, células G que producen gastrina, células enterocromafines que producen histamina, las neuronas postganglionares que producen acetilcolina y las células D que producen la somatostatina. Bueno, y ahora si es que están dormidos, les pido que se despierten porque es bastante complicado la síntesis del ácido clorhídrico. Habíamos dicho que en el cuello de la glándula había unas células que tenían una disposición especial, que tiene como dos entradas acá, que esas células se llaman células parietales. Lo que vamos a hacer ahora es explicar, sacando este pedacito así, cómo hace esta célula para producir ácido clorhídrico. Del otro lado, acá estaría la luz de la glándula y del otro lado vamos a tener un vaso sanguíneo. Entonces, ¿qué necesitamos para producir ácido clorhídrico? Necesitamos hidrógeno y necesitamos cloro. Este es un esquema, fíjense, esta sería la célula parietal, esta sería la luz del canalículo, que va a comunicar con la mucosa del estómago, y por fuera vamos a tener el líquido intersticial con el vaso sanguíneo. Entonces, dentro de esta célula parietal vamos a tener moléculas de agua. ¿Qué le va a pasar a esa agua? Se va a disociar en iones hidrógeno y iones hidroxilos u oxidrilos. Estos iones se van a unir con el dióxido de carbono y van a formar bicarbonato. ¿Está? Entonces, disociación del agua en hidrógeno y oxidrilo. El oxidrilo se va
a sumar al dióxido de carbono y va a formar bicarbonato. Pero también esas moléculas de agua, mediante la función de la anhidrasa carbónica, se puede unir al dióxido de carbono y va a formar ácido carbónico. Ese ácido carbónico se va a disociar en iones hidrógeno y iones bicarbonato. Entonces, hasta acá tenemos que ya tenemos iones hidrógeno y por otro lado tenemos bicarbonato. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí. Les noto medio cansado ya. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es que este hidrógeno vaya a la luz canalicular. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Hay una bomba de protones en la membrana de esa célula parietal que, por consumo de ATP, es decir, un transporte activo, va a cambiar una molécula de hidrógeno por una de potasio. Entonces, el hidrógeno va a salir y el potasio va a entrar a la célula parietal. Ya tenemos el primer componente del ácido clorhídrico, que es el hidrógeno, ya en la luz canalicular. Ahora, este potasio ya cumplió su función de hacer entrar al hidrógeno. Entonces, a través de los canales de potasio, ese potasio va a volver a salir para que después pueda transportar otro hidrógeno más hacia la luz canalicular. Bueno, ahora, fíjense, en el vaso sanguíneo tenemos el cloro, que es lo que nos está haciendo falta para unirse al hidrógeno. En la membrana de la célula parietal existe un antiportador, que es este. Este antiportador lo que hace es cambiar los iones bicarbonato por el cloro. Entonces, el cloro va a entrar a la célula parietal y el bicarbonato va a salir y va a entrar al vaso sanguíneo. Entonces, bicarbonato, lo que va a hacer este bicarbonato es producir una marea alcalina, es decir, va a alcalinizar la sangre a ese nivel. Ahora ya tenemos el cloro dentro de la célula parietal. Lo que tenemos que hacer es que salga a la luz canalicular. Y para eso, el cloro va a utilizar los canales de cloro. Va a salir a través de los canales de cloro y una vez que está afuera, una vez que está en la luz canalicular, el hidrógeno y el cloro se van a unir para formar ácido clorhídrico. Además, estas moléculas de agua por difusión pueden pasar a través de la membrana y entonces acá va a ser una solución acuosa de ácido clorhídrico. Acuérdense que ese ácido clorhídrico es de alrededor de entre 1 y 2 de pH, es decir, un pH muy básico, muy ácido, que puede agujerear una alfombra. Entonces, lo que tenemos que hacer también es proteger a esta célula, porque si no, el ácido clorhídrico le va a producir úlceras, va a matar esas células que están en contacto con él. Bueno, eso que les dije, el agua puede salir y va a producir una solución acuosa de ácido clorhídrico. Fíjense, esto es lo que les decía yo. Estas son las células que tienen los granulitos de moco en su interior. Y entonces estas células van a producir bicarbonato y se va a formar una película de bicarbonato y moco en la superficie de las células para protegerlas. Acá en esta película de moco y bicarbonato, el pH es de 7. Y en la luz canalicular, el pH es de 2, porque hay ácido clorhídrico. Acá fíjense que ya dice pepsina, porque como hay ácido clorhídrico, ya se transformó de pepsinógeno en pepsina. Yo todos los videos les fui poniendo las direcciones para que miren los videos. Bueno, el jugo gástrico
tiene varios componentes. Dijimos ya, las células de la superficie producían básicamente moco, que lo que hace el moco es proteger a las células de la acción de este ácido, del ácido clorhídrico que recién vimos la formación. Este ácido clorhídrico va a actuar cuando la mucosa del estómago secrete esta proenzima. La mucosa del estómago no secreta una enzima activa, una enzima proteolítica activa, sino es inactiva. Una vez que llega a la luz canalicular, se encuentra con el cloro y ese cloro, la acidez, va a hacer que el pepsinógeno se transforme en pepsina activa y va a empezar la degradación de las proteínas. ¿Está? También tenemos como producción de enzimas dentro del estómago la producción de una lipasa gástrica. Siempre cuando ustedes tengan el nombre de la enzima y el lugar donde se produce, normalmente es porque hay otra lipasa que es de otro lugar. Por ejemplo, en este caso es lipasa gástrica y hay una lipasa pancreática. Esta lipasa gástrica tiene la particularidad que actúa a un pH alcalino. Entonces no puede actuar en el estómago y recién lo hace a nivel del duodeno, cuando se alcaliniza el medio. Y también tenemos, cuando el animal es lactante, una enzima que se llama renina, cuajo o fermento lab, que esto es lo que vamos a ver en el primer práctico presencial, que es la que se encarga de actuar sobre la caseína de la leche y la transforma en paracaseína. Es decir, que se solidifica una parte de la leche para formar la masa del queso. Y después las hormonas que también veíamos que se producen son la gastrina y la somatostatina. Me olvidé de algo aquí. Fíjense que la célula parietal tiene receptores en su membrana. Y esos receptores son para la acetilcolina, que habíamos dicho que era un neuromuscular, es un estimulante neuromuscular. Tenemos la gastrina y tenemos la histamina. Estas tres sustancias son las que van a hacer que aumente la producción de cloro. Eso me había olvidado de decir. Estas tres sustancias, entonces acetilcolina, gastrina e histamina, son las que van a aumentar la producción del ácido clorhídrico. Bueno, hasta ahí. ¿Hay algo que quieran que les explique de nuevo, algo que no hayan entendido? ¿Están despiertos? ¿Están vivos? Sí, profe. ¿Hay algo que quieran que les explique de nuevo? ¿Algo que quieran que repasemos un poquito, que no les haya quedado claro? ¿No? Por mí no sé los chicos. Bueno, acuérdense que ni bien termina la clase, yo les voy a poner visible el práctico que tienen que tenerlo hasta el viernes a las 8:30. Y a las 9 ya les voy a poner el Meet para que a las 9 nos juntemos, y lo que vamos a hacer es, ya voy a tener yo todos los trabajos presentados, pero para que repasemos juntos cómo contestaron el práctico. Por ahora van a ir la de las clases. De todos modos, ustedes ya les voy a decir de qué libro saqué. Tienen todos los libros que les pasamos en el primer cuatrimestre, que son todos los libros de fisio. Ya les voy a aclarar bien que es que justamente me parece que ya es facilitarles mucho a ustedes, porque si no, no hacen nada. Por lo menos vean la clase. A mí me gustaría que vayan estudiando a medida que vayamos dando los temas, y entonces los viernes, cuando tenemos práctico de aula, vamos a aclarar todas las dudas que tengan, así pueden ir estudiando y no se les hace tan pesado después. Ya vamos a ver, pero no creo.
Bueno, si no tienen más dudas, la ¿Qué clase está... cuestionarios no va a haber para responder hoy? Sí, por eso sí, a las 5 de la tarde había puesto yo pero ya los voy a subir, ya les voy a poner visible el práctico que tienen que tenerlo para el viernes a las 8:30 se cierra. Entonces a las 9 vamos a controlar, pero ya ustedes entregaron, porque si no es muy fácil. No, eso sí, profe, ella se refiere a los cuestionarios que a veces teníamos después de las clases. Sí, No, no vamos a en tener esta cuestionarios clase... después de alguna clase. En esta clase no les hice, pero puedo hacerle en general una autoevaluación para las dos clases de digestivo. ¿Mm? Bien, gracias. Sí, eso era lo que preguntaba. Bueno, perfecto, no entendí. Listo. Cualquier cosa, si Bien. leen algo y no entiende, el viernes aclaramos. Bien, muchas gracias. Bien. Bueno, profe. Chao, chicos. Chao. Chao, hasta luego. Chao, profe, gracias. Hasta luego.